El romanticismo fue un movimiento que nació en contra y después del neoclasicismo, y el neoclasicismo fue un movimiento que estuvo en boga en Europa y que nació tras la muerte de Luis XIV y tras la Revolución Francesa. Culminó. El neoclasicismo se inclinaba mucho más a lo racional y lo objetivo, ya que después tuvo una época de la Ilustración, y esto provocó que hubo un cambio de papeles en la literatura y que pasara algo totalmente opuesto como lo es el romanticismo. Las características del romanticismo son las siguientes: va en contra del neoclasicismo, pues reacciona a sus reglas y a su rígida manera de ver el arte. Destaca el ser como un ente individual, único, un yo que está en primer lugar ante todo. La muerte es un tema que se presenta constantemente en las novelas y los poemas de este periodo. Impera la imaginación y la subjetividad por encima de la razón. El hombre anhela libertad y se rompe con las tres unidades que había propuesto Aristóteles. Los artistas admiraron el pasado y la historia, sobre todo en la época del medioevo, en donde se maravillaron por las gestas y las leyendas. Vamos al tema del realismo y naturalismo. El realismo fue un movimiento literario que comenzó a partir de la segunda mitad del siglo XIX y tiene como objetivo representar la realidad imitando. Nace otro movimiento literario llamado naturalismo en Francia, y este es considerado como un realismo exagerado, ya que tiene sus mismas características, pero este busca más mirar el realismo pero en sociedades. Su principal precursor fue el surrealismo. Estaba en contra del romanticismo. Se mantiene alejado de todo lo relacionado con los sentimientos. Es un arte que se vuelve impersonal. En cuanto al relato, las características son que el ambiente local, la descripción de los sucesos y costumbres contemporáneas, la afinación al detalle más nimio, el espíritu de la imitación fotográfica, la reproducción del lenguaje coloquial y de giros regionales. La vida cotidiana se vuelve en forma de un tema importante. Al hablar de la realidad, trata de mostrar problemas que aquejan al hombre, sobre todo los políticos, y el naturalismo son: la vida es concebida como algo determinista, pesimismo respecto al destino del hombre en la sociedad. Las técnicas narrativas se vuelven objetivas y se basan en la observación. Las descripciones de ambientes son muy detalladas, y aunque las novelas sean muy largas, la acción que sucede es muy poca y sencilla, por lo que esto no causa mucho auge en las personas menos maduras. Y utilizan un léxico muy científico. Norteamérica estaba basada principalmente en exaltar el patriotismo de esta tierra, ya que recientemente habían conseguido la libertad y la independencia, y estos valores se promueven en la constitución que ellos habían firmado. De la literatura norteamericana son: a través de la letra se establece lo popular y lo cotidiano. Hay realismo, pero se maneja de una forma directa y cruda. Hay imágenes vívidas, imaginación abundante por parte de los escritores. Los personajes tienen fuertes psicologías y motivos muy claros para actuar. Y en la narrativa los escritores tienen una manera muy ágil y sencilla de escribir. Algunas de las obras más importantes fueron Narraciones extraordinarias de Edgar Allan Poe, Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain y Moby Dick de Herman. Los principales escritores anteriores al romanticismo fueron Alonso Ercilla y Zúñiga, Fernando de Balbuena, Gutiérrez de Cetina, Juan Rey de Alarcón y Mendoza y Sor Juana Inés de la Cruz. El romanticismo en Latinoamérica fue introducido por Esteban de Echeverría
en 1839 en Argentina. Había vivido en Francia de 1825 a 1830. Lleno de las influencias que obtuvo allí, creó un grupo de literatura que después fue clausurado por considerarse peligroso. De igual manera, el romanticismo en Latinoamérica fue introducido por Domingo de Faustino. Este nació en Argentina, San Juan. Su tío, un sacerdote, lo ayudó en sus inicios en la escritura. Estuvo en contra de la dictadura de Juan Manuel Rosas y por eso lo desterraron. En Europa pudo establecer su pensamiento sin ningún problema. El realismo en Latinoamérica fue introducido por José López Portillo. Este fue originario de Guadalajara. Conoció Europa y Oriente. Escribió literatura y tuvo varios cargos políticos. El naturalismo fue introducido principalmente por Baldomero Lilo. El naturalismo en Latinoamérica tuvo varias características extras que lo hicieron peculiar y representativo. Entre ellas estaba que se escribía de modo cruda y dramática, además de que se hacía a modo de renuncia. En 1898, España y Estados Unidos tuvieron una guerra, en la cual España fue derrotado. Perdió varias de sus colonias latinoamericanas, además de perder a Cuba y de que Puerto Rico y Filipinas estaban enfrentando a Estados Unidos. Esto fue un golpe duro para España, pues sentía que había perdido su honor y su patriotismo. La respuesta general de los jóvenes fue apatía, y esto fue representado en el nuevo movimiento, la generación del 98. En la generación del 98 existían dos corrientes principales. La primera pretendía renovación, pues pensaban que había varias influencias externas que podían hacer que los españoles crearan algo totalmente diferente. La segunda se enfocaba más a la rebeldía y la crítica social, pues aunque España se encontraba de mal manera, no fue hasta que surgió el llamado desastre que la crítica social resurgió de una manera muy fuerte. Se creía que la generación del 98 pretendía encontrar una respuesta filosófica a lo que le estaba pasando a España. Los jóvenes autores querían resolver los conflictos nacionales y los dilemas personales. Todo se daba hacia la búsqueda de la verdad. Las obras más representativas fueron Niebla de Miguel de Unamuno, La Ruta de Don Quijote de José Martínez Ruiz, Azorín, El Árbol de la Ciencia de Pío Baroja,